buenas noches. Tengan todos ustedes. Hoy vamos a dar a conocer este tema que he estado elaborando durante todos estos días. Voy a presentarlo en una iglesia, pero me gustaría dejárselos también a ustedes. Y el título del tema, con algunos retoques sobre el título, dice que es más fácil salvarse o perderse. ¿Qué es más fácil? ¿Salvarse o perderse? Me gustaría abrir la escritura con ustedes y lo pueden leer en la pantalla también. En Juan 14, 1 al 3 dice: no dejes que se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, porque yo voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Regresaré al título. ¿Qué es más fácil, salvarse o perderse? En muchas ocasiones hemos llegado a la conclusión de que es más fácil perderse que salvarse. Pero en esta noche vamos a ver qué realmente dijo Jesús y qué está escrito en la palabra de Dios sobre este tema tan relevante en nuestro tiempo. ¿Cuál es la realidad o la verdad bíblica sobre este tema tan importante? Ahora voy a tomar una ilustración que el pastor Pegno utiliza para dar a conocer también sobre la facilidad de estos dos conceptos, si perderse es más fácil o salvarse es más fácil. Él usa esta ilustración basado en este texto que está en la pantalla de Juan 14, 1 al 3. Usaré la misma ilustración que el pastor Paul usa, y él dice, hace la ilustración de una persona. Si te invita a su casa, o qué persona que te invita a su hogar no va a proveer todo para poder tener, para que se te haga más fácil acceder a su hogar, para que puedas encontrar la dirección. Si Jesús quiere que nosotros vayamos a su hogar, si Jesús nos está invitando, nos ha ido a preparar moradas para nosotros, para que podamos ingresar, para que podamos estar con Él, ¿ustedes creen que Él lo haría lo más difícil posible para poder llegar a su hogar? ¿Trataría de impedirnos la entrada para que fueran pocos los que entrasen? ¿Será que su invitación está limitada? ¿Será que su invitación está restringida de tal manera que ha hecho un poco complicado llegar a su hogar para que los que lleguen sea simplemente una minoría? ¿Es eso lo que a veces hemos enseñado? Hemos presentado en muchas ocasiones que la salvación del hombre es muy difícil, que el Señor ha hecho complicada la salvación, que solamente los que se aferran, los que se esfuerzan lo suficiente para obtenerla son las que la alcanzan. Pero hay un peligro en esta creencia. Es el peligro que existe en esta creencia, es que estamos enfatizando en el hombre y puede crear orgullo diciendo yo voy a entrar porque soy fuerte, porque me esfuerzo lo suficiente para lograrlo. Pero no es eso. La salvación es tan fácil porque yo no quiero pensar que el Señor nos haga esa invitación y cree todo tipo de barreras para tener acceso a su reino. Es más, yo creo que Él nos ha brindado de todos el armamento o de toda la armadura posible para que nosotros podamos entrar a esa morada que Él ha ido a prepararnos. Hay muchas moradas y Él nos ha ido a preparar, nos ha preparado el camino, nos ha preparado el lugar para que podamos tener acceso. Iniciaré con este texto que para mí es un texto muy poderoso. Romanos 1:16. Dice Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio. Y ahí la palabra porque es poder de Dios, la palabra dunamis,
El que es poder de Dios es la misma palabra que aparece en Judas 24, aquel que es poderoso para dunamis. El Señor es dunamis. El Evangelio es dunamis, es dinamita. Algunos traducen dinamita, ¿verdad? Sería en español. El Evangelio es la dinamita para salvación a todo aquel que cree. Estimados hermanos, si nosotros creemos, el Evangelio es poder de Dios. No hemos de limitar el poder de Dios. No hemos de vivir mitigando nuestra actitud impía por el simple hecho de no poder alcanzar la medida que Dios nos ha pedido, por no alcanzar la estatura que Cristo quiere que logremos. Si el Evangelio es poder, ¿por qué no en muchas iglesias, muchas personas vemos la apatía espiritual, vemos el estancamiento espiritual en una vida, no vemos el poder de Dios moviéndose en el corazón de esa persona? Hemos borrado la relevancia de este texto. Hemos entendido el Evangelio de una manera equivocada. Porque si el Evangelio es esa dinamita o es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, una persona que ha aceptado el Evangelio se vuelve también un dunamis, se vuelve una dinamita, se vuelve una persona activa en el Evangelio, una persona que no es apática ni se quedará estancada. Pero hoy en día el cristianismo se ha vuelto tan apático, se ha estancado tanto que ya no vemos el reflejo o esta poder actuando en la vida de las personas. Y saben ustedes, si nosotros leemos de manera adecuada este texto, nos vamos a dar cuenta que si hay poder, ¿usted cree que el enemigo podrá acceder para llevarnos al pecado, para evitarnos ser salvados? Él no puede hacer nada, el Señor lo dijo. Satanás no tiene poder sobre los hijos de Dios. En 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que todo aquel que nace de Dios, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Estamos bien protegidos cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, cuando el Evangelio ocupa todo el ser entero de manera holística, no parcial, completamente en el ser humano. Estoy hablando de su mente, cuerpo y espíritu. Es decir, porque hoy en día se está entendiendo mal el Evangelio. Se ha estado enseñando que el cambio puede ser de manera que la justicia de Cristo es manera legal, una justicia declaratoria, en una justicia donde nos hace Él justo. Se ha estado enseñando mal este Evangelio. Es más, aunque no lo tengo anotado ahí, voy a hacer mención. Acabo de leer una cita de George Knight en la cruz de Cristo y miren, yo no estoy inventando, ellos lo dicen en la página 104 de este libro, La cruz de Cristo, la obra de Dios por nosotros. Dice en Romanos 3, la justificación no significa hacer justo, sino más bien declarar justo. El concepto fundamental de la justificación, dice George Eldon Ladd, él cita a este hombre, es la declaración de Dios, el juez justo, que el hombre cree en Cristo por pecaminoso que sea, es considerado como justo porque en Cristo ha centrado una relación justa con Dios. Se ha estado enseñando una justicia declaratoria y allí tenéis vosotros la cita de este escritor. Estimados hermanos, ¿cuándo hemos de creer que cuando nos soy del Evangelio, que es poder de Dios, capacitándonos de manera holística en todo nuestro ser completo, no parcial, no teniendo una mente carnal, porque es lo que se está haciendo con Romanos 7, diciendo es que lo que no hago, quiero y lo que quiero no lo logro hacer? Ese hombre, dice Brismiat, estaba en el mejor nivel de su vida espiritual. Pero Romanos 7:14 dice, yo soy carnal. Estimados hermanos, no puede una persona ser carnal cuando el poder de Dios, el Evangelio, ha trabajado. El Evangelio arranca todo pecado que hay en el ser.
el que es nacido de Dios, no practica el pecado, dice primera de Juan, y el maligno no le toca. Eso dice la Escritura. Yo creo que es momento de volver a las Escrituras y creer en ellas. Voy a citar alguna más. Miren, el mismo Jesús dijo esto, que la salvación es fácil. Voy a recorrer nuevamente a la pregunta de nuestro tema que está aquí. ¿Qué es más fácil, salvarse o perderse? Ustedes no creerán que el mismo Jesús dijo que era más fácil salvarse. Miren, Mateo 11, 28 al 30 dice, vengan a mí todos los que trabajan y están cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, y ustedes encontrarán reposo para sus almas. Y aquí está la clave. El Señor dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Él ha provisto toda la armadura para que nosotros podamos acceder al cielo de manera fácil y ligera. No es complicado salvarse. Sin embargo, no le estoy poniendo un punto y final a esto. Vamos a explicar con más detalle la pregunta que se encuentra en el título del tema. Mi yugo es fácil, nada más que nadie más nos ha dicho esto, sino el Señor mismo nos acaba de decir que su yugo es fácil, que su carga es ligera. Entonces es más fácil salvarse o perderse. Es más fácil. Y miren qué es lo que dice Hechos 9:5. El apóstol Pablo dice que es más difícil perderse. Miren, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice, dura cosa te dar cosa contra el aguijón. Ese término griego, ¿verdad? Dar patadas al aguijón. No es fácil te estar lastimándote. Es decir, que Pablo no podía seguir resistiendo. El Espíritu Santo estaba trabajando, lo estaba persiguiendo, pero él aún le resistía. Yo creo que si él hubiese rechazado esta evidente obra de Dios para que él entendiese que no perseguía a los cristianos, sino perseguía directamente a Jesucristo a través de ellos, yo creo si él no hubiese aceptado en ese momento al Señor Jesús, hubiera terminado con desórdenes mentales, como terminó Saúl por el rechazo constante del Espíritu Santo. Hay personas descritas en la Biblia que terminaron de esa manera por la abierta oposición al Espíritu Santo. Cuando el Señor desea salvarte, cuando el Señor quiere salvarte, trabaja en ti, te persigue y es capaz, el Espíritu Santo estará allí incansablemente trabajando para con cada ser humano, porque es más fácil salvarse que perderse. Pablo le fue muy difícil perderse. Él enseñaría esto después. Miren qué dice el camino a Cristo. Página 59. Cuando vamos a Cristo como seres errados y pecaminosos y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, el amor brota en nuestro corazón. Toda carga resulta ligera, porque el yugo de Cristo, como dice aquí, es suave. Nuestros deberes se vuelven delicias, los sacrificios un placer. El sendero que antes nos parecía cubierto de tinieblas brilla ahora con los rayos del sol de justicia. Cuando vamos a Cristo, Él nos hace participante de su gracia perdonadora. El amor brota en nuestro corazón. Es entonces que la carga resulta ligera. El yugo de Cristo se ha vuelto suave. En Romanos 5, 20, 21, Él dice, además entró la ley para que abundara la ofensa, pero donde abunda el pecado, abundaba mucho más la gracia, que así como el pecado ha reinado hasta la muerte, así también la gracia reinará por medio de la justicia a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Es decir, que donde el pecado abundó, ¿qué pasó con la gracia? Abunda mucho más. En otra versión dice, sobreabundó la gracia.
El pecado hizo su reinado. Y miren, aquí tengo una pregunta. ¿Cuánto reinó el pecado? Y dice en Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¿Cuánto reinó el pecado? El pecado reinó en todos, pero la justicia de Cristo aún reinó más. La gracia de Cristo sobreabundó. Por eso es que ustedes se han dado cuenta que es difícil ver la salvación de esta perspectiva, como lo planteo, en el reinado del pecado. Cuando uno está sujeto al pecado, en el reino del pecado, es imposible, es cierto, es imposible ver la salvación de manera fácil. Pero cuando uno acepta a Cristo y entra en el reino de la gracia, es difícil perderse. El Señor te mantendrá salvado porque es difícil rechazar la voz del Espíritu Santo. El Señor va a trabajar constantemente para que nosotros seamos salvados, para que entremos a su hogar. Y miren qué dice el discurso maestro de Jesucristo, la página 107, dice, el camino de los transgresores es duro, pero la senda de la sabiduría son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Cada acto de obediencia a Cristo, cada acto de abnegación por Él, cada prueba bien soportada, cada victoria lograda sobre la tentación, ¿están escuchando bien? Es un paso adelante en la marcha hacia la gran victoria final. Estimados hermanos, el Señor nos quiere llevar de victoria en victoria. Y nos dice que cada acto de obediencia a Cristo y de abnegación por Él es cada prueba soportada, cada victoria lograda. Eso nos está adelantando en marcha de aquella gran victoria que obtendremos al final. Es cierto, el camino de los transgresores es duro, pero la senda de la sabiduría llega a ser deleitoso en el ser humano. El discurso maestro, la misma página dice, miren estas palabras, a mí me gustaron. La hermana White llega a esta misma conclusión y dice, no deduzcamos, sin embargo, que el sendero ascendente es difícil. No lleguemos a esa conclusión que ascender es difícil y la ruta que desciende es fácil. A veces hemos enseñado nosotros que la salvación es muy difícil y que perderse es fácil. Pero estimados hermanos, no es lo que enseña la Biblia. A todo lo largo del camino que conduce a la muerte hay penas y castigo, hay pesares y chasco, hay advertencia para que no se continúe. Pero noten, el amor de Dios es tal que los desatentos, los obstinados, no pueden destruirse fácilmente. ¿Se dan cuenta? El amor de Dios es tal que los desatentos y los obstinados no se pueden destruir tan fácilmente porque el amor de Dios hará difícil que usted se pierda. Lo hizo con Pablo, estuvo allí, el Espíritu Santo estuvo angustiándole, persiguiéndole, de tal manera que llegó a dar coces contra el aguijón, llegó a ser difícil que se perdiese. ¿Por qué? ¿Por qué llegó a ser difícil que él se perdiese? Porque el amor de Dios es tal que los desatentos y los obstinados no pueden destruirse tan fácilmente. Esa es la conclusión. Las palabras de Cristo Jesús cobran mucha relevancia cuando nosotros vemos los sacrificios meritorios que Él hizo en pos del ser humano. Romanos 8:31 dice, es más, miren, Romanos 8:31, hago esa pregunta, ¿es más difícil servir a Jesús o a Satanás? Pregunto, muchos de ustedes responderán que es más difícil servir a Jesús. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es innegable que tenemos acceso a más poder bueno que malo. Si Dios es para nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿Quién puede evitarnos? ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿Pruebas, luchas, hambres, pestes, todo eso?
No, el amor de Dios no puede separarnos. Alguien dirá, pero existen problemas. ¿Acaso Cristo Jesús en el Getsemaní viviendo ese momento tan terrible que vivió en el Getsemaní, acaso fue fácil para él? Claramente no lo fue. Pero déjenme decirle que este tema continúa y que de alguna forma veremos que el sacrificio de Cristo fue por un hombre pecador que rehusaba constantemente rechazarle, por una persona que decidió desobedecerle, pero sin embargo, no solo a una, sino por todas las personas que decidimos desobedecerle, sin embargo, nosotros, nuestro sacrificio, la negación que estamos ofreciendo es por alguien que no decidió desobedecer, sino por alguien que decidió cumplir y dar su vida en sacrificio por nuestro pecado. Ahí está la gran diferencia, que Él se ofreció por una raza pecadora, mientras nosotros nos debemos ofrecer por alguien que lo ha dejado todo por nosotros. Miren, en Lucas 11:21, hablando del dominio de Satanás, dice, cuando un hombre armado y fuerte guarda su palacio, sus bienes están en paz. Pero cuando un hombre más fuerte que él se le presenta, le quita toda su armadura en la que él confía y divide su botín. Estimados hermanos, ¿acaso no dice Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios? ¿Acaso hemos de limitar su poder? ¿Acaso no nos damos cuenta que el Señor es ese hombre fuerte que puede quitar toda la armadura de aquel que nos ha llevado constantemente al engaño? ¿Por qué tenemos que admitir que podemos continuar pecando cuando realmente hay un poder muy suficiente para llevarnos de victoria en victoria? Pero se está enseñando un evangelio diferente en nuestro medio. Ahora, muchos me dirían, ¿por qué entonces se pierden? ¿Por qué entonces se pierden si la salvación es fácil? Romanos 2:4, ese texto es impresionante ver lo que allí está registrado. Romanos 2:4 dice, ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que es su benignidad que te guía al arrepentimiento? La benignidad, la bondad de Dios, tanto es su amor, que Él es el que se encarga de llevarnos al arrepentimiento, sin siquiera que vosotros obréis. Juan 12:32 dice, yo cuando sea levantado la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él es el que nos atrae. Porque si nos ha brindado, es su espíritu que nos lleva al arrepentimiento, es su bondad, su misericordia que constantemente está trabajando, haciéndonos difícil perdernos. Y el verso 32 dice, a todos traeré a mí mismo. Él nos está llamando. Leeré el texto que aparece allí en la pantalla de Tito 2:11. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a cuántos? ¿A cuántos? A toda la humanidad. Entonces, si Dios ha provisto salvación a toda la humanidad, nos ha dado de su espíritu, es su bondad, nos ha motivado para alcanzar esa salvación. Si su espíritu nos impele, nos estimula a lograr eso, en 2 Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es el que nos llama constantemente. Pero ¿qué estamos haciendo? Estimados hermanos, este texto de Gálatas 5:16 a menudo es mal interpretado en el adventismo actual. Leemos el 16, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. ¿Se da cuenta? Hay dos formas que se ha entendido en el adventismo este tema. Algunos dicen que los impulsos, de la carne son tan grandes que ni siquiera el Espíritu Santo puede ayudarnos. Algunos han dicho que
que si no cometemos ciertamente un pecado, llegamos al pecado de omisión, hasta eso, o pecado de por naturaleza, o pecado como gen, como embrión, le han puesto diferentes nombres, separación, ¿verdad? Para darnos de entender que los impulsos de la carne son grandes, que ni siquiera podemos lograr esa victoria a través del Espíritu Santo. Pero hay otra, el bien dice que el Espíritu Santo nos impulsa, nos motiva tan poderosamente que la carne pierde su control sobre nosotros. Ese es el otro, la comprensión. Y yo creo, cuál de estos dos conceptos pensáis vosotros que es el verdadero o el que es buena nueva? Aquel que nos enseña que los impulsos de la carne no puede ser vencido, que no podemos obtener victoria, o aquel que nos dice que a través del Espíritu Santo, su poder motivacional, puede hacer que la carne pierda todo control en nosotros. ¿Cuál es el evangelio de buena nueva? Yo creo que el segundo, y lo creo firmemente. Entonces, ¿es más fácil salvarse o perderse? Pregunta: ¿es más fácil salvarse o perderse? Romanos 3, 24, 26 dice: y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, y a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26, con miras a manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La carne, Romanos 8:1 dice, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y dice el verso 3, lo que era imposible, y en el verso dice que en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y el 3 dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en su carne. Y dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es la forma que andamos. Estimados hermanos, es más fácil salvarse. Ciertamente la carne es débil. Mateo 26:41, el Señor dijo, velad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero como es la carne, es débil. Y 2 Corintios 2 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque la carne es débil, pero deja que mi poder se perfeccione en esa debilidad. Entonces de buena gana vas a gloriarte en tus debilidades, porque ahí verá reposado el dunamis, el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Porque en medio de esa afrenta, cuando parece que mi debilidad me derrotará, el poder de Cristo se ve manifestado en esa vida, que le da un voto más y una victoria más a favor de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a ir cerrando con este tema precioso. En Filipenses 2:5, dice, estas son todas las promesas que Dios nos ha hecho. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Podemos obtener la victoria en Cristo Jesús sí, teniendo el mismo sentir, el mismo pensamiento que tuvo Él. ¿Es posible esto? Pensar, actuar, tener la vida, dirigir palabras, hacer juicios como Cristo lo hizo, tener la mente. Sin embargo, Roy Adams dice que no podemos tener esa mente porque nuestra mente es carnal. Vamos a ver 1 Pedro 4:1 que nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El apóstol Pedro nos está diciendo que nos armemos del mismo pensamiento, porque es de esa manera que Jesús
terminó con el pecado. Por eso se dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces nosotros podemos estar sin pecado porque se nos ha prometido el pensamiento de Cristo. Es más, 1 Juan 3:6 dice, el que permanece en él no peca. Es lo que Dios quiere lograr en nuestra vida. En 2 Pedro, otra de las promesas para obtener esta victoria y ver la salvación de manera fácil, como el Señor lo dijo, 2 Pedro 1:4 dice que Él nos ha hecho grandísima y preciosísima promesa. Y una de ellas es recibir la naturaleza divina, ser participante en la naturaleza divina. Voy a leer Efesios 3:19, otra de las promesas que el Señor nos hizo. Dice lo siguiente, Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Él nos ha prometido ser lleno de toda la plenitud de Dios. Romanos 6:18 y Judas 24, Él nos promete, ser liberado de todo pecado, como allí lo dice en el libro de Romanos 6:18. Leeré ese texto donde dice, y libertados del pecado, he visto ser siervo de la justicia. Efesios 2:10 dice que fuimos creados para buenas obras. Hay 5 por lo menos que he puesto allí promesas maravillosas de Dios. Una es obtener su mente, obtener la naturaleza divina, ser lleno de toda su plenitud, ser libertados totalmente del pecado y somos hechos, fuimos creados de antemano para buenas obras. Todo esto es posible cuando la gracia comienza a gobernar la vida, y bajo este poder Satanás no tiene ni la menor posibilidad de hacernos caer. ¿Por qué nos es difícil servir a Cristo cuando eres cristiano? ¿Por qué no es difícil? ¿Por qué? ¿Por qué podemos concluir nosotros que no es difícil servir a Jesús cuando somos cristianos? Mire qué dice Juan en esta carta preciosa, en su primera carta, que me ha gustado citarla demasiado. Dice 5:3, precioso texto. Pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos, ¿qué cosa? No son difíciles, no son gravosos, no son una carga. Los mandamientos de Dios no son gravosos en el cristiano, porque le es fácil salvarse. Y Deuteronomio 30:11, el texto de Deuteronomio nos dice muy claramente, en el Antiguo Testamento nos dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos de ti. Él nos dice, no está en el cielo para que digas quién irá por nosotros al cielo y nos lo traerá para oír, lo hará oír para que lo cumplamos. No está en el cielo, no es difícil salvarse cuando uno es cristiano, no es difícil. Romanos 10:6, el apóstol Pablo utiliza ese mismo texto para explicar la justicia. Vean cómo relaciona la justicia de Dios con la ley. El apóstol Pablo, hemos leído el texto y dice, pero de la justicia que es por la fe. El otro decía en los mandamientos. Vean cómo lo relaciona, justicia con mandamiento. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? La justicia por la fe no es difícil conseguirla. Guardar los mandamientos de Dios no son gravosos. El cristiano les resulta fácil salvarte. Génesis 18:4, voy a extraer una pregunta de ese texto. Dice, haré traer ahora un poco de agua para que lavéis 18:14. ¿Acaso hay una cosa difícil para Dios? ¿Acaso hay una cosa difícil para Dios? Pregunta este libro de Jeremías, de Génesis, y Jeremías 32:17 responde esa pregunta. Dice, Señor Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra en tu gran poder y con tu brazo extendido. Fin de la cita. Nada hay que sea difícil para ti. ¿Hay algo difícil? Nada. Entonces, ¿el cristiano puede vencer totalmente el pecado? Sí, no él solo,
sino Cristo obrando totalmente, porque para Cristo no hay nada difícil. Y si Él ha dicho que puede guardarnos sin caída, Él lo puede lograr en nosotros. Salmos 48, David expresando estas palabras refleja la manera en cómo él servía a Dios con alegría y cómo miraba la salvación él. Miren qué dice Salmos 48. David dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y la ley y tu ley está en medio de mi corazón. Es agradable servir a Cristo. No es difícil servir a Cristo cuando ya eres cristiano y le has aceptado. Pero miren cómo que dice la hermana White sobre esto. En su gran misericordia fue esto lo que predicó Wagner y John. Dice: el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores J. Wagner y Alonso T. Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. La parte azul es muy interesante. Dice: presentaba la justicia por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. ¿Cómo se manifiesta? A la obediencia a todos los mandamientos de Dios, porque no es gravoso en el cristiano que sirve a Cristo Jesús. La salvación no es difícil, es fácil en Cristo Jesús. Es el camino angosto, duro e infeliz. Noten que dice el 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos motiva, el amor de Cristo nos impele, el amor de Cristo es un motivador que nos lleva a la obediencia completa. Apocalipsis 22:4 dice: felices los que hacen sus mandamientos. Hay felicidad, David lo sentía, para que tengan derecho al árbol de la vida, al árbol de la vida, y puedan entrar por las puertas de la ciudad. Ese es un mensaje alentador para el cristiano en este tiempo. Todo esto que he dicho se pone a la enseñanza de Cristo sobre la negación, cuando Él dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. ¿Acaso se opone esto? No, miren qué dijo la hermana White. ¿Y qué abandonamos cuando lo damos todo? ¿Qué es lo que estamos abandonando? Un corazón manchado de pecado, para que el Señor Jesús lo purifique y lo limpie con su propia sangre, para que lo salve con su incomparable amor. Y sin embargo los hombres hallan difícil renunciar a todo. Me avergüenzo de oírlo, de decirlo, de escribirlo, dice ella. Y nos hace esa pregunta: ¿habláis de abnegación? ¿Qué dio Cristo por nosotros? Cuando os parece duro que Cristo lo requiera todo, id al Calvario y llorad por haber pensado así. No estamos renunciando a nada. Contemplad las manos y los pies de nuestro libertador desgarrado por los crueles clavos, a fin de que fuésemos lavados del pecado con su propia sangre. Es eso, miren. Cuando nosotros decimos: Señor, es que no quiero dejar, nos ponemos a pensar: espérate. ¿Acaso tú no renunciaste todo? ¿Acaso no hemos contemplado demasiado tiempo el Calvario y darnos cuenta de que nuestra negación ni siquiera tiene ningún valor? ¿Que no, lo único que estamos dejando es un corazón manchado para que lo limpie? Pues eso es lo que debemos hoy enseñar, que Cristo puede darnos la victoria. ¿Cómo podemos nosotros reclamar la victoria sobre el pecado? Les voy a dejar esos textos allí para que ustedes los puedan estudiar. Voy a terminar con este tema leyendo esta cita. Les voy a los testimonios. Dice: el mensaje de la justicia de Cristo, hermanos, ha de resonar de un extremo hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios, que terminará la obra del tercer ángel. Hermanos, es fácil salvarse. Dios lo ha dicho y lo cumplirá. Que Dios nos pueda decir